Hola, hola y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Moisés Pino y soy el creador y fundador de ClickWinner, una plataforma que te va a permitir ganar dinero de forma pasiva. En este video te voy a hacer una explicación más detallada de cómo es el proceso de ganar con nosotros ClickWinner. Bueno, vamos a la diapositiva. ClickWinner ha creado dos NFTs, CW100 y CW1000. CW significa ClickWinner. Es un NFT que hemos creado para generar ingresos a las personas que lo compren. Solo habrán 1000 unidades de cada NFT, 1000 unidades. Y el valor de la unidad CW100 costará $100 y el valor de la unidad CW1000 costará $1000. Entonces nos vamos a manejar con esos tokens. Esos tokens van a significar una acción que usted va a adquirir. Usted puede comprar tantas unidades quieras de CW100 y también de CW1000. Usted puede tener una de cada una, dos de cada una o simplemente una sola. Por eso no hay problema. Usted puede adquirir las unidades que quiera. Sin embargo, cuando se llegue a 1000 unidades, ya no habrá más ventas de tokens por parte de la plataforma ClickWinner. Aquí quería mostrarle el circuito de cómo funcionaría el sistema de ClickWinner. Usted tendría que crearse una billetera de MetaMask. No se preocupe porque en la descripción del video le dejo paso a paso cómo hacer todo ese proceso. Y con esa billetera va a comprar el token, pongamos el ejemplo de CW1000. Usted puede comprar el token CW100 sin problema. Entonces, usted compraría el token CW1000 por un valor de $1000. Ese valor, ese dinero llegaría a nosotros, ClickWinner, y nosotros lo pondríamos a trabajar con trading, farming, veríamos si algunos staking serían interesantes, además de otras posibilidades que veamos interesantes. Si es posible el arbitraje, en fin, queda de mi parte rentabilizar ese dinero al máximo posible. Eso sí, las ganancias no van a ser, digamos, explosivas como quizás otras plataformas prometen. En nuestro caso, cuando esos $1000 generen un profit de 20%, en el caso de 1000 serían $200, como lo ven allí en rojo, entonces se procedería a pagar el 10% a los usuarios, que equivaldría a $100. Y esos $100 van a llegar directamente a la billetera que compró el token. Nosotros sabemos cuál es la billetera que compró el token gracias al historial de la blockchain. Por eso no hay problema. Nosotros le depositaríamos en el token USDT, porque es con el token USDT que se hace la compra. Hemos escogido el token USDT porque así es más fácil hacer los cálculos y no se ve variable por los precios del mercado, no varía con los precios del mercado. Otro punto por la cual escogimos la red de Matic Polygon es porque es una red súper barata, incluso más barata que la de Tron. Sin embargo, como verán a mano derecha, cuando se genera un profit de 200, eso quiere decir que nosotros por la gestión de riesgo y por rentabilizar el dinero, vamos a tomar un 10%. Es decir, un 10% iría para el usuario que compró el token y un 10% iría a nosotros para los gastos y, digamos, gestión de riesgo, porque es muy importante ese asunto. La idea aquí es que usted, digamos, tenga el capital seguro. Muy bien, una vez entendido este paso, vamos al siguiente paso. Y aquí vamos a especificar un poco lo que tiene que ver con el tiempo cuando usted adquiere el token. Aquí en esta tabla usted podrá ver, digamos, varios enunciados. Por ejemplo, billeteras. Ponemos el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Son billeteras distintas. Este es un ejemplo. Y en fecha, pondríamos la fecha, digamos, que empezaría la compra. La fecha en que empezaría la compra. Por ejemplo, si la billetera 1 compró el 3 de octubre y la billetera 2 compró el 17 de octubre, el 31 de octubre y así sucesivamente. Este es un ejemplo, lo hicimos a modo de ejemplo. En la semana, bueno, la primera billetera compró la semana 1. Vamos a poner un inicio de nuestras operaciones. Y digamos que el 3 de octubre sería la semana 1. Ahora, el que compró el token el 17 de octubre sería la semana 3 y el que lo compró el 31 de octubre la semana 5 y así sucesivamente con las demás compras que vengan en un futuro. ¿Qué pasa?
Digamos que, bueno, en el ejemplo, que hoy es 28 de noviembre del año 2022, y ahí se ve la parte de pago. En la primera billetera tiene un pago de 20%, la segunda de 10%, la tercera de 10%. ¿Qué pasa? Aquí estamos poniendo el ejemplo de que estemos pagando 10% mensualmente. Esto no es fijo, no estoy prometiendo 10% mensual. Los 10% se pueden conseguir tanto antes de 4 semanas como después. Entonces, pongamos el ejemplo que sean 4 semanas. Ahora, ¿qué pasa? La billetera 1 que compró el token el 3 de octubre ha tenido un periodo de espera de 8 semanas hasta el 28 de noviembre. Eso quiere decir que esa primera billetera al 28 de noviembre ha recibido dos pagos de 10%. 10% la primera 4 semanas y 10% la segunda 4 semanas. Eso equivale a un 20%. Y claro está, con el paso del tiempo iría aumentando. ¿Qué pasa? La billetera 2, que compró el 17 de octubre, tiene un periodo de espera de 6 semanas. Pero como ya pasó 4 semanas, ya debió haber recibido un pago de 10%. Y normalmente la billetera 2, dentro de 2 semanas siguientes, normalmente, tendría que recibir su segundo pago de 10%. Ahora, la billetera 3, que compró el 31 de octubre, que sería la semana 5, tendría un tiempo de espera de 4 semanas al 28 de noviembre, que digamos que hoy es 28 de noviembre. Entonces, como ya tiene 4 semanas activo con el token, tendría que haber recibido su pago de 10%. Ahora, la billetera 4 y la billetera 5 no llegan a 4 semanas. Es por eso que todavía no se le ha hecho pago al día del 28 de noviembre. Entonces, los primeros que compren los tokens se le va a asignar una semana. Y cada token, usted puede tener una billetera y puede comprar un token hoy, un token dentro de 5 semanas, un token dentro de un mes, pero cada token va a ser independiente. Vamos a tratar cada token independiente. Cada vez que alguien compre un token, se le va a asignar una semana y se va a estimar un periodo de esperas similar para todos, para que no haya ventaja de uno contra otro. El que compró primero, es normal que tenga un pago primero. El que compró a principio de mes, normalmente, a final de mes tendría que tener su pago 10%. El que compró el siguiente mes, al principio del siguiente mes, ¿vale? Tendría que esperar 4 semanas para su siguiente pago. Entonces, no sé si se entendió bien este principio. Cuando una billetera hace la compra de un token, se le asigna una fecha y una semana. Y va a tener semanas de espera más o menos, bueno, eso es estimado, 4 semanas. Puede ser menos como puede ser más. No estamos prometiendo un porcentaje fijo. Entonces, vamos a hacer lo posible de que cada token tenga el mismo tiempo de espera para recibir su 10% de pago. Si son 4 semanas, 4 semanas. Si son 5, son 5. Si son 6, son 6. Lo importante aquí es que usted va a seguir ganando de forma vitalicia. Usted, mientras posee el token, usted va a recibir ese 10% mes tras mes, año tras año, sin ningún problema. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sistema de referidos. Por ahora no hay sistema de referidos. Con el tiempo se analizará para ver si se pone en práctica. Se elaboraría la genealogía de forma manual, por lo que no hay problema si sus futuros referidos compran el token ahora. Por esa parte no hay problema si usted refiere a alguien y compra el token. Ya eso lo analizaremos y lo veremos en un futuro. Igualmente, claro está, por el trabajo de referir a otros, debe recibir una compensación. Pero eso lo veremos con el tiempo. No queremos cargar el sistema de que prometemos un porcentaje y después nos veamos comprometidos y esas ganancias no sean reales. Eso es lo que estamos evitando aquí. Estamos haciendo cambios de paradigmas, estamos haciendo un cambio de lo que es tradicional. Queremos ser algo real y que dure por el tiempo, por mucho tiempo. Ahora, compra y venta del token. Usted, billetera 1, usted tiene el token, usted lo puede regalar a otra persona, billetera 2, regalar simplemente, transferir, no tiene por qué venderlo o venderlo a $0. O lo pueden vender a $50. Y digamos que estamos tomando el ejemplo del CW100 que vale $100. Lo puede vender a mitad de precio, lo puede vender al mismo precio o lo puede vender a $500.
Ya después usted decide si se queda con el token o lo vende a otro usuario, o se lo regala un referido, usted verá lo que hace. Gracias a la blockchain, sabremos quién es el nuevo dueño y los beneficios irían al nuevo dueño. Así que por esa parte no va a haber problema porque sabremos quién es el nuevo dueño del token si usted lo vende. Si usted no lo vende, usted recibirá las ganancias a la billetera. La persona que compra el token sabrá que los beneficios que obtendrá será en función del precio del token original y no del precio al que se vendió el token si es diferente. Ejemplo, el token CW100 vale $100. Si usted se lo vende a un tercero en 500, ese tercero va a recibir el 10% de $100 porque ese es el precio original del token, no de 500. Usted puede vender el token al precio que usted desee. Sin embargo, la persona que recibe el token tiene que estar consciente y será consciente de que las ganancias serán en función del precio original de la plataforma. Es por eso que, bueno, quería aclarar este punto para aquellas personas que quizás quieran hacer comercio con esto. Sin embargo, aquellas personas que compren el token tendrán que ser conscientes de que será en función del valor original, Muy bien, creo que este punto está claro. Usted puede vender el token si lo quiere vender al precio que sea y la nueva persona recibirá los dividendos en función del precio del token original. Puntos importantes a tener en cuenta. El 10% de beneficio se puede alcanzar en menos de un mes o más de un mes. El mercado lo va a determinar. También la estrategia que empleemos. La intención nuestra es ser lo más eficaz posible, lo más rentable posible y con el mínimo riesgo, porque tampoco nuestra intención es arriesgarlo intentando ganar más, pero quizás podemos perder más. He visto cómo personas que han creado sistemas parecidos se han apalancado y el sistema o el mercado los ha quebrado. Entonces han tenido que, digamos, retirarse con pérdida de los usuarios. El suministro por el token CW100 y CW1000 serán 1000 unidades respectivamente por cada token. No se aumentará, de hecho no se puede aumentar, ya no se puede editar. Minimizaremos el riesgo, no nos apalancaremos, lo que le comenté hace un momento. El apalancamiento es bueno porque te permite ganar más, pero es malo porque te permite perder más. Y como muchos sabemos, los mercados, tanto en la bolsa tradicional como el mercado cripto, muchas veces son manipulados. Y somos conscientes de eso. Tenemos mucha experiencia en ese campo. Es por eso que no vamos a utilizar el apalancamiento. Es por eso que es mejor ganar poco, pero seguro, pero de forma vitalicia, es decir, con el tiempo. Esto es un punto muy importante que tengo que aclarar, porque no es que cuando usted alcance el 200% de ganancia, ya deje de recibir ganancia. No. Usted siempre va a recibir ganancias siempre que tenga el token. Claro está. Como vamos a generar ganancias reales, no se va a ganar tanto como quizás en otras plataformas que dicen que van a pagar un 50, un 40, un 30, hasta un 100 he escuchado. Entonces, tenga en cuenta eso. Yo, si alguien me prometiera a mí 10% mensual, que fuera súper seguro, yo me iría con esa persona. No tengo problema. 10% está bien, incluso hasta 5%. Y después haría interés compuesto. Un punto muy importante. Guarde bien su acceso a su billetera MetaMask, pues el pago se hace allí. Guarde bien su frase de recuperación, guarde bien su contraseña, guarde bien igualmente su clave privada de su cuenta, porque es allí donde usted va a recibir el pago. Usted, si pierde esos datos, será muy difícil que usted demuestre que sea el dueño de esa billetera. Entonces, guarde bien eso. Voy a hacer un video exclusivamente para el aspecto de seguridad de MetaMask, para que usted sea consciente de qué tiene que hacer y qué información tiene que guardar. Otro punto que quiero aclarar es que somos pioneros en este sistema de negocios de generar ingreso pasivo con los NFT. Normalmente, cuando usted compra un NFT, usted se queda con el NFT y la persona que lo vendió se queda con el dinero. Y usted, como el comprador, tiene la esperanza de venderlo más caro. Pero eso no es tan fácil, eso no es así tan simple y a veces es complicado que eso ocurra y en muchos casos no ocurre. Es por eso que nosotros somos pioneros en este sistema y vendrán otros copiándonos, ofreciendo ganancias mejores. Tenga cuidado.
No estoy diciendo de que no invierta con ellos. Estoy diciendo que tenga cuidado. Usted es dueño de su dinero y usted lo mete donde usted quiere. Eso es lo único que le digo. Entonces, para ello, igualmente, bueno, en este mismo video he puesto los canales oficiales de ClickWinner, sería el canal de YouTube, el canal de Facebook, el canal de Telegram y el sitio web, para que usted entre en los canales oficiales en el caso de que vengan impostores a querer hacerse pasar por nosotros. Este es el canal oficial, usted puede igualmente consultar esos enlaces en la descripción del video. No deje de ir a la descripción del video porque va a encontrar información muy importante. Entonces, esto es lo que quería explicarle con este video, una explicación detallada de lo que significa ClickWinner y lo que haremos y cómo se hará. Espero que le haya quedado claro. Igualmente, si tiene alguna duda o pregunta, la puede hacer en los comentarios. Hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video.